Estamos de regreso en el programa, hacemos una mención comercial. Un río libre de desagües mejora la vida de más arequipeños. Desde 2005, Cerro Verde viene construyendo grandes obras de infraestructura hídrica, como represas, sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, para beneficio de Arequipa. Ahora sí, entramos un poco en el tema. Como lo habíamos anunciado en la segunda parte del programa, lo que vamos a hacer es hablar de estos temas que pocas veces se tratan, pero que resultan muy interesantes para poder comprender el mundo en el que nos estamos desenvolviendo. Resulta que ahora existe una onda muy hacia la naturaleza, hay que mirar a la naturaleza, el comportamiento natural es muy importante, hay que defender el hábitat y eso va funcionando muy bien. Pero algunos analistas han dicho, claro, en la sociedad moderna todo funciona muy bien cuando se trata de ecología, de animales, ¿no? Preservación del planeta y esas cosas. Pero cuando se habla de la naturaleza en esa relación sexo y género, la cosa no cuadra. Ahí el tema es cultural, ahí la naturaleza no cuenta, hay una construcción o una deconstrucción, dicen otros. Y en medio de ese asunto aparece un fenómeno interesante que también lo vamos a abordar, y es que parece que cuando se habla de enfoque de género o ideología de género, hay algunos que están perdiendo, como el feminismo. El feminismo es entendido, el feminismo radical, como una contraposición al hombre. Las mujeres contra los hombres. Cuando en medio uno empieza a poner, algunos dicen que 12, algunos otros dicen que 24 y otros dicen que más de 60 géneros, ya algunos impronunciables, bueno, la polarización ya no se va y las feministas pierden. ¿Cuánto de lo natural debería, el discurso a favor de lo natural debería darse en los temas de género? Lo converso ahora con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Parece que la defensa de lo natural es un discurso bastante interesante hoy. Los verdes, los ecologistas, pero no cuadra en el tema de género, ¿verdad? No solo en el tema de género, Enrique, tú lo has dicho bien, ¿no? Es decir, desde hace unas décadas vivimos con un, vamos a decir, con un
es un género cambiante. O sea, Es lo que habíamos puedes- dicho alguna vez, o sea, ahora yo puedo sentirme femenino, luego bi, luego trans, después regresar Así es. Es que lo decides tú, depende de tu percepción, lo decide la persona. Eso es lo tremendo, ¿no? Es decir, que tu identidad sexual, ¿no? La defines tu subjetividad. O sea, tú, dependiendo de cómo te autopercibas, de cómo te sientas, puedes decir ahora esto, ahora lo otro. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué dicen estas personas? Que lo biológico no puede estar por encima de mi libertad. Lo biológico no puede ser un limitante. Yo tengo que ser más que eso. Bueno, efectivamente, ¿no? La razón es superior, por supuesto, a lo meramente fisiológico, etcétera. Pero sin embargo, lo fisiológico, lo biológico, es un dato irrenunciable en el sentido de que viene dado. Es algo natural en el ser humano. Algunas veces lo hemos dicho científicamente, o sea, una vez que muramos y pasen 100 años y encuentran nuestros cadáveres y quieren saber si eres hombre o mujer, lo van a ver por el tamaño de los huesos, o si no van a agarrar un ADN y va a salir hombre o mujer, no sea masculino o femenino, nada. Es que solo hay dos. Solo hay dos, o sea, biológicamente y culturalmente hemos ido agregando una serie de invenciones. Bueno, es que culturalmente, ¿no? En las distintas épocas de la humanidad, pues los hombres han tenido unos roles, las mujeres otros, a veces en algunas culturas pueden haber un poco más de uno, un poco menos del otro. Es decir, eso es ese es el componente cultural, el gender del sexo. El gender en inglés, ¿no? Que se traduce por género. Entonces, evidentemente, el concepto de género es válido, pero si yo intento lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, que con el género yo avasallo totalmente y anulo lo biológico, entonces, ¿qué hago? Pues ya no hay diferencias. Claro, biológicamente somos macho y hembra. Tú lo has dicho. ¿No es cierto? Tú lo has dicho. Ahora, en género somos masculino y femenino. Masculino y femenino. Y lo que pasa es que ahora con sus roles, con sus papeles, con sus costumbres, con lo que llaman a veces, ¿no? Estereotipos, que yo no entiendo mucho de eso, pero efectivamente, o sea, los papeles que tiene el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces ahí hay, pues, interacciones, vamos a llamarlas. Tenemos que ir a una pausa comercial. Claro. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Cuando regresemos pretendo preguntarle por qué les empieza a preocupar este tema del género a algún sector feminista. Lo vemos tras la pausa. En el programa sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos tocando un tema que a mí me parece interesante, que es el tema de que la naturaleza está de moda, lo natural está de moda, salvo en el tema de sexo y género. Ahí parece que existen complicaciones. Y en medio de todo este asunto de sexo y género parece que hay un tema. A las feministas parece que les empieza a disgustar el tema de género, les empieza a disgustar. Edwin, yo leí en un artículo de uno de estos analistas, en un reciente artículo, que las feministas empiezan a preocuparse porque el feminismo radical se ha construido en contraposición al hombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno pone algo en medio, esto empieza a debilitarse, ¿no? Esa postura. ¿Tú percibes lo mismo? Mira, hoy y ahora el feminismo y todo el tema de la ideología de género están muy unidos, entre otras cosas porque la ideología de género deriva del feminismo radical, tiene su origen ahí, ¿no? Y porque ambas están tratando de tener mayor auge, evidentemente, ¿no? Aunque hay que decir también que su declive en el tiempo está, yo creo que muy, muy asegurado, pero en este momento están unidos, incluso porque tienen un origen común.
¿no? O uno depende del otro. Sin embargo, lo que tú dices es bien cierto, es decir, el feminismo aboga por la reivindicación de la mujer, porque lo que se supone que le ha quitado el hombre a lo largo del tiempo, y en definitiva es contra el hombre, o sea, porque es que es no solo ya equilibrar la balanza, sino es pasar por encima, ¿no? Es decir, porque nosotros hemos sido sojuzgadas, porque nosotras no sé qué, y porque nosotras tenemos la libertad, y porque nosotros somos más, porque sin nosotros... Es un discurso, ¿no?, que en realidad es así, es una lucha ya no de clases, sino de sexos, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, yo pienso que efectivamente el feminismo, ¿no?, puede tener a la larga una dificultad con la ideología de género, porque si las que postulan este radicalismo del feminismo ultranza, ¿no?, ven por la mujer, la ideología de género, la mujer en teoría es uno entre 60 posibilidades, ¿no? Y entonces, claro, se desdibuja todo el panorama para ellas. En el Perú, sí, cuando se habla de ideología de género, el gobierno sale y lo niega. Lo que sí tenemos es enfoque de género, y lo que dice el gobierno es: el enfoque de género que queremos instaurar en la educación, en la currícula escolar, tiene que ver, dicen ellos, con reivindicar a la mujer. No hablan de las otras cosas. Ellos lo presentan y dicen: ¿quién puede estar en contra de que las mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades? Ese es el discurso del gobierno. La igualdad, la no violencia. Entre hombre y mujer. Y solo hablan de eso. Sí. ¿No es cierto? Claro. ¿Realmente eso es? No es solamente eso. O sea, evidentemente, sí, hay una partecita que tiene que ver efectivamente con la igualdad entre los sexos masculino y femenino, igualdad de oportunidades, no violencia. Es decir, que también, hablando de género masculino y femenino, que los roles no tengan que ser, por ejemplo, ¿no?, la mujer efectivamente a la cocina y el varón en la calle trabajando. Esas cosas, bueno, no tienen que ser así necesariamente. ¿Por qué van a ser necesariamente así? Pero es verdad también que, ¿no?, una mujer, el género femenino, tiene unas características que pues hacen que la madre tiene un papel importantísimo, ¿no?, en la crianza, en la educación de una criatura, ¿no?, cosas que no puede hacer el padre, y al revés también. O sea, esas son las cosas del género, ¿verdad? El asunto es que desde este punto de vista se trata de desconocer la complementariedad, ¿no? O sea, hay una individualización, ¿no? O sea, hombre y mujer son iguales en dignidad, iguales en derechos, iguales físicamente, como individuos, o sea, y se niega complementariedades. Se niega eso, pero también cuando el gobierno habla de enfoque de género, hay una palabrita que la dicen muy claramente, y dicen respeto a la diversidad, inclusión. Está ahí, ¿no?, en el currículo, en el currículum nacional de educación básica, ¿no? Cuando ¿Está mal eso? Y no, pues no está mal en sí mismo, pero lo que te están diciendo en el fondo es que, bueno, yo ¿no?, voy a enseñar, ¿no?, y en eso estamos de acuerdo, voy a enseñar que, por ejemplo, existen personas con una orientación sexual distinta que la sociedad llama homosexuales. Eso es diversidad. Hasta ahí perfecto. Que les debemos todo el respeto. Perfecto. Que son personas como nosotros. Perfecto. Que tienen la misma dignidad. Totalmente de acuerdo. Pero ojo, porque de allí a la conducta homosexual, a los modos de vida homosexual, es decir, hay un paso que también da el enfoque de género y la ideología de género, validando esos comportamientos. Y eso también lo pasan como respeto a la diversidad. Yo respeto
a todas las personas, Enrique, pero en lo que no voy a respetar nunca son modos de comportamiento que, ahí va el tema, son antinaturales. Correcto. Ahí volvemos entroncamos con lo ahí primero, podría ¿no? haber también algún asunto. Tal vez la discusión es cuando se quiere hacer de eso como una suerte de política de Estado, y que lo vemos en países nórdicos, por ejemplo, donde te dicen, tú no naces hombre ni naces mujer, tú te haces hombre o te haces mujer, dependiendo de la cultura. Y entonces ahora en los colegios vamos a ser neutros. No se juega ni con muñecas ni con carritos, no se dice él y la, sino se busca lo que en español sería pues un lo, ¿no? O sea, algo completamente neutro para ambas cosas. Eso es lo que podría... Eso es lo que se teme, entre otras cosas, porque también, es decir, no se le habla de si es niño o niña, que él se dé cuenta, que él elija, y entonces ahí vienen los temas, ¿no? Entonces viene todo un adoctrinamiento desde en tempranas edades en estas cosas a las que, un momentito, ni el Estado ni la escuela tienen derecho. Eso es un tema de los padres. Todo el tema, todo lo referido a la educación de la sexualidad y de la afectividad está, en general, la educación, pero más en esos temas, es un tema de principal responsabilidad, deber, derecho de los padres. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado, y precisamente de eso se trata, de evitar lo que en otros países ya sucede. Aquí estamos empezando con una cosa que aparentemente es inocua, pero que lleva un veneno, ¿no? Y es ese veneno que es con el adoctrinamiento, ¿no?, que va a haber pues desde los 5 o 6 años en la escuela peruana. El asunto es que las cosas se están volviendo mucho más complejas en nuestra sociedad. Y aquí cerquita, por ejemplo, en Argentina, lo discutíamos años atrás con esta ley de autopercepción de género, ¿no es cierto? Sí. Genera, una persona yo podría presentarme así como estoy, sin ningún cambio, hablo vestido como estoy, y decir, yo me percibo mujer. Cambien mi DNI y en vez de sexo masculino pónganle femenino. Y tendrían que hacerlo, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque sí, es una autopercepción. Sí. Y entonces esto ya empieza a generar unas distorsiones que parecían novelescas, pero que ahora se hacen reales, ¿no? Y que esto involucra, aunque mucha gente no lo crea, cambios, legislaciones nuevas, juicios, ¿no es cierto? Empieza a haber una serie de cosas. Esto en personas adultas, pero ahora también lo quieren hacer en los niños. Ha pasado, ¿no? Con lo que vendrían a ser niños transgénero, o sea, pero niños pequeños. Hemos visto en un programa anterior cómo en Inglaterra ven con horror, ¿no?, el disparo de los números. Es decir, en un año eran relativamente pocos y ha aumentado, pero por decenas, ¿no?, el número de niños de 8, 9, 10 años que están solicitando el cambio de sexo, niños, claro, en esas edades. Y para que la gente tal vez... Es decir, porque se perciben de otra manera. El divorcio de una pareja conocidísima a nivel mundial, ¿no? Brad Pitt y Angelina Jolie se genera porque Angelina Jolie determina que uno de sus hijos quiere cambiar de sexo y lo impulsa, mientras él se oponía, él y su familia se oponían y ella siguió adelante. No, finalmente han seguido un tratamiento con un niño o con una niña, bueno, ya no se sabe qué decirle, ¿no es cierto?, para inyectarle hormonas y generar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, son temas eso, muy debatibles, pero precisamente, ¿no?, eso y preocupantes. Pero Enrique, eso, volviendo a la primera parte del programa, porque ya creo que debemos terminar, entronca con lo de lo natural, ¿verdad? Aquí, es decir, inyectar hormonas, hacer todas estas cosas, es lo más antinatural que existe, porque es intentar cambiar la naturaleza humana. Ahora, alguien podría tener derecho, adulto, si uno quiere que su cuero hacer correas, bueno, con los niños es otra cosa, ¿no? Es una cosa mucho más complicada. Cuestionable también en los adultos, sin embargo, evidentemente con los niños
es una cosa pues nefasta, ¿no? Es decir, pretender hacer eso con personitas que recién están despertando a la vida, ¿no? Formando su personalidad. Formando su personalidad, su identidad. Gracias, Edwin. De nada, Ha sido muy Enrique, amable. de nada. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión. Modo Avión llegó gracias al auspicio de Cerro Verde. Mejoramos contigo, Arequipa.